Ola de novo, que tal están? Estamos xa de volta en tempo de Preguntoiro. Hoxe imos a dedicar este tempo de entrevista a seguir falando do caso que tristemente nos ocupa nos últimos días, a morte da nena Asunta Basterra. Ímolo facer na compañía de María Sierra e imos abordar con ela distintos aspectos deste caso, porque ela é abogada e tamén, dende un punto de vista máis humano, nos vai falar doutro aspecto deste caso, porque ela é nai dunha nena adoptada. María, boa noite, benvida. Hola, boa noite, gracias. Imos empezar falando, dende o punto de vista legal, de todo este caso, empezando polo último, porque sabemos que hoxe a abogada da nai de Asunta Basterra presentou un recurso para solicitar a súa posta en liberdade. Queremos saber cando se poden solicitar este tipo de medidas, este recurso, cando se pode presentar. La medida de prisión preventiva o provisional es una medida excepcional por cuanto que limita un derecho fundamental de las personas, como es el derecho a la libertad. Por eso no se puede decidir por parte de un juez esa medida de una manera arbitraria, sino que tiene que ser de una manera fundamentada y siempre que la situación de esa persona para la que se decreta la prisión se ajuste a uno de los supuestos que taxativamente especifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es por esto que, según el recurso que han presentado, entienden que su patrocinado no se encuentra en curso en estos motivos y que, por lo tanto, no hay causa para que al respecto del mismo se decrete esa prisión y se limite ese derecho fundamental. Polo que coñece vostede do caso, cree que ten posibilidades de prosperar este recurso ou é aventurado? Es absolutamente aventurado, porque yo lo único que conozco de este caso es lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación y por lo tanto no tengo ninguna base para hacer una afirmación al respecto. Entiendo que si los compañeros están haciendo ese recurso, evidentemente es porque creen que puede prosperar, pero también es cierto que, visto desde la otra perspectiva, pienso que si el juez adopta una medida que puede tener unas consecuencias desde el punto de vista personal y humano de estas personas tan irreversibles como es decretar una prisión, se supone que tendrá él, a lo mejor no las partes por haber un secreto sumarial, pero sí él suficientes motivos para tomar esa decisión. Dicía vostede, coñezo deste caso o que saíu nos medios de comunicación e lembraba que hai un segredo sumarial. Coñecemos bastante, non, do caso para ver segredo de sumario. Sí, es una situación que no es nueva en todos y cada uno de los casos que son importantes desde un punto de vista mediático en los últimos tiempos en España, bien sea por una perspectiva o vertiente penal propiamente, porque se trata de un crimen llamativo, bien sea por una cuestión política, podemos remitirnos, por ejemplo, aquí en Santiago a la Operación Pokémon. Lo cierto es que en ocasiones los compañeros que están haciendo la defensa de estas personas saben más por los medios que por la información a la que tienen acceso como defensores de esas partes implicadas, por cuanto que efectivamente hay un secreto de sumario que después, sin embargo, está constantemente siendo filtrado. Pues no sabemos si en ocasiones por intereses de algunas partes, en otras ocasiones simplemente pues porque el propio poder de los medios de comunicación llega hasta ahí. E como afecta, pois iso, que se vayan filtrando datos á prensa, como afecta pro traballo dos abogados? Hombre, la indefensión para estas personas es obvia porque ellos no tienen acceso a una información que se está filtrando, pero que tampoco se sabe hasta qué punto se está manipulando. Por lo tanto, su situación es delicadísima. Se les está enjuiciando socialmente, moralmente, humanamente, de una manera, en este caso, tremenda e indiscutible, y en muchos otros casos también igual. Y por otro lado, jurídicamente tienen una defensa limitada por cuanto que conocen muy poquito de las actuaciones. Tampoco pueden llevar esos conocimientos que adquieren por la prensa, escrita, radio, televisión, etcétera, al pleito, en cuanto a que no tiene por qué coincidir con la realidad de lo que está ocurriendo judicialmente hablando. Entonces la situación verdaderamente no es fácil.
chega a influir tanto no xuiz como no labor dos abogados? Digo, porque é certo, filtranse determinados datos á prensa e a prensa empeza a tirar do fío, e daí sai outra cousa e outra. Estámoslo vendo estes días, non? Que cada día despertamos cun novo dato, ás veces moi pouco relevantes dende o punto de vista xudicial, digamos, para a resolución do caso, pero cree vostede que pode chegar a influir no traballo dos abogados? Bueno, yo creo que el tiempo transcurrido, que ha sido poco, pero ha sido intenso en cuanto a que efectivamente cada rato había una noticia diferente, ha demostrado que la mayor parte de la rumorología que formó parte de este asunto era falsa. Se han dicho determinadas cuestiones que ya están en muchos casos no solo desmentida a nivel personal, por ejemplo, por el que fue abogado de Charo Porto o de otros profesionales, sino que incluso ha habido medios de comunicación que se han visto obligados a rectificar informaciones que han dado y que ahora consta que son falsas. Por lo tanto, desde este punto de vista hay que tener muchísima precaución y muchísimo cuidado. Y si eres un auténtico profesional, yo no me dedico al derecho penal, pero si estás acostumbrado, como por ejemplo me consta que lo están las dos personas que han sido designadas en este momento, que no es el primer procedimiento penal mediático en el que trabajan, pues seguro que saben moverse en ese campo, lo cual no quiere decir, por supuesto, que pedirán al juzgado y al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y aunque sea necesario, delegado de gobierno, etcétera, que tomen las medidas necesarias y oportunas para que estas situaciones no continúen. Pero yo tengo la seguridad de que ellos sabrán en ese sentido a quién se tienen que dirigir y en cuanto al juez existen ya manifestaciones del mismo a un medio de comunicación que han sido emitidas este fin de semana en el que él mismo claramente distingue lo que forma parte del contexto judicial de lo que forma parte de la rumorología, que como bien él dice puede tener mucha importancia a efectos periodísticos, pero ninguna desde la perspectiva del propio procedimiento. Por lo tanto, él como profesional, si llama a él mismo la atención de esto es porque se interpreta que no le contagia ni le afecta en ningún caso. Citaba vostede o delegado do Goberno, dicía Samuel Juárez que en ocasións a presa fai que se perda o rigor e que iso pode estar a pasar neste caso. Non sei se vostede o percibe deste xeito. Claro, es que no podemos olvidar que ha transcurrido tan solo una semana desde la muerte de esta niña y como he dicho antes, el ritmo ha sido intensísimo de las informaciones. Ahora se ha tomado ya una medida que, por decirlo de alguna manera, es un corte en ese ritmo, que es decretar la prisión de los padres de la menor a la espera de la llegada de otras pruebas que son determinantes y que claro que por supuesto pueden cambiar los derroteros del procedimiento, pero no por más insistir ni por más querer hacer noticias donde no las hay, ni por más hacerse eco de rumores de la ciudad, que repito, muchos de los cuales no son ciertos, el resultado de las pruebas va a llegar antes. Por lo tanto, efectivamente, hay que pensar que estamos hablando de un procedimiento judicial y que precisa esas pruebas de un tiempo propio para alcanzar el resultado de las mismas. No, dedúcese que vostede crítica, non, co papel dos medios de comunicación en todo este asunto e ca xustiza e tamén cas forzas de seguridade, porque vimos momentos que, bueno, pues eu non sei se se puido actuar do outro xeito, por exemplo, pues veñenos a cabeza esas imaxes do día no que se practicaron os rexistros tanto na casa de Charo Porto como na casa de Alfonso Basterra, bueno, pues un momento no que foron declarar os xulgados, esas imaxes de Charo Porto a través dunha fiestra dos xulgados, os medios de comunicación damos esas imaxes, pero pódense evitar dende o ámbito judicial ou dende o ámbito das forzas de seguridade. A ver, yo no critico la actuación de los medios de comunicación en general, yo no soy nadie para hacer una crítica semejante. Yo digo que ha habido medios de comunicación, no solo en la televisión, porque a veces se lleva la mente siempre a lo que se llama telebasura, pero ha habido muchos medios escritos y radio que también han afirmado cuestiones que están ya totalmente desmentidas y que consta que no son ciertas. Entonces, algunos medios de comunicación, en mi humilde opinión, que repito, yo no soy nadie, pero estoy en este momento manifestando una opinión puramente personal, creo que han dado un tratamiento no demasiado riguroso del asunto y que han incidido en cuestiones que en nada ahondan en lo que es verdaderamente importante. Y lo dijo el señor Vázquez Taín, el juez, lo importante es quién, cuándo, dónde y cómo.
Todo lo demás, qué comía esta familia los fines de semana cuando estaban juntos, o de qué color era su coche, o si era más guapa o más fea, o cuestiones que afectan a la esfera puramente personal en la medida en la que no tienen trascendencia jurídica, judicial, pues forman parte de un cotilleo que es normal que la ciudad, que está colapsada porque no estamos acostumbrados a estos sobresaltos, es normal que hable del asunto, es normal que la gente manifieste sus opiniones. Es una ciudad pequeña donde todos nos conocemos y cada uno pues dice, pues yo la conozco, yo no la conozco, yo la veía en este sitio, no la veía, pues a mí me parecía así o me parecía de esta manera. Pero de eso a que un medio de comunicación se haga eco de este tipo de comentarios, yo creo que hay un abismo en ese sentido. Entonces esa es la parte que he criticado. Y con respecto al tema del registro domiciliario, claro, yo no formo parte del equipo que está haciendo esa investigación, desconozco los motivos por los que se deja llegar la situación hasta ahí. Yo no sé si, como decían el otro día en un medio de comunicación, incluso las fuerzas de seguridad pueden llegar hasta a veces a provocar para ver cuál es el comportamiento de estas personas en ese tipo de situaciones, porque hay dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues equipos que estudian precisamente el comportamiento conductual de las personas, si se viene abajo, si no se viene abajo, cómo reacciona, cómo reacciona. Por lo tanto, yo no sé si se llegó a esa situación porque se quiso llegar o porque no se pudo evitar el llegar. Yo lo que sí tengo que decir es que, de la misma manera que me parece en coherencia conmigo misma decir que ha habido tratamientos periodísticos que no me han parecido acordes con la situación o respetuosos si se quiere, a mí me parece que unas personas que se ponen en la puerta de una casa a gritar asesinos, todo el tipo de cosas que gritaron en un momento en el que no hay una sentencia, ni siquiera hay, es que se está empezando la instrucción, hay una presunción de inocencia que hay que respetar. A mí me pareció tristísimo, lamentable, me pareció, no alcanzo a entender en mi mente cómo alguien puede salir de su casa o de su puesto de trabajo para ir a una acera a esperar 1 hora, 2 o 3 a que lleguen con esta señora y este señor para descargar todas tus iras con independencia de que tú tengas una opinión personal, pero habrás de esperar primero a que se confirme judicialmente a través de una sentencia firme. Mientras tanto, contén esos instintos porque a mí me parecen absolutamente, me parecen absolutamente primarios. Y la verdad es que yo tenía la sensación de estar, no sé, pues metiéndonos en el túnel del tiempo y volviendo casi a la Edad Media. Yo decía, bueno, es que alguna de la gente que está aquí, si le hubieran repartido piedras, es que se las tiran a estas personas. Yo eso non lo puedo compartir. Estás nos esquecendo, falaba usted da presunción de inocencia, volvemos ao tema de utilizar o termo imputado que ás veces esquécenos o que significa, non? Que parece que unha vez que alguén é imputado nesta causa, como tamén citaba usted antes o tema da operación Pokémon, que tamén foi unha de mensaxes que se lanzou, que ser imputado non é estar condenado, non? Claro, ni muchísimo menos, es que las personas que nos están escuchando, que por un momento solo se imaginen que efectivamente esta chica y este señor no han hecho lo que se les dice que hicieron. ¿Cuál es el daño? Bueno, unha reflexión que quizáis hai que facer, non? Todos, bueno, pues iso, lembrar que a presunción de inocencia ten que estar garantida sempre, a presunción de inocencia. Dicía antes ao comezo que queríamos invitala a vostede porque nos ofrece unha dobre vertente, non? Para falar deste asunto. Por unha parte, bueno, o que viñemos comentando ata agora dende o punto de vista máis xurídico e logo tamén unha parte máis humana, digamos, que, bueno, pues estamos a falar dun caso que nos ten a todos conmocionados e que fai que esquezamos determinadas cuestións. Por exemplo, que unha filla é unha filla, non? Sexa filla natural ou sexa filla adoptada, porque pues, nalgúns momentos fíxose fincapé tamén facer novamente autocrítica do que levamos feitos medios de comunicación nestes días, fíxose demasiado fincapé en que a Xunta era unha filla adoptada, quizáis. En mi opinión, vuelvo a repetir que yo evidentemente estoy manifestando opiniones personales y que por lo tanto mi autoridad es únicamente la de lo que yo pienso como persona sin más, pero creo que el hecho de que Asunta fuese adoptada es una circunstancia, por supuesto, que forma parte de la vida de Asunta, como la de cada uno de nosotros, todas nuestras circunstancias personales. Por lo tanto, evidentemente no hay por qué ocultarlo, ni hay por qué dejar de decirlo como una información que forma parte de su vida, sobre todo en el primer momento en el que hay que situar
de qué niña se está hablando y cuál ha sido pues, su historia, por decirlo de algún modo. Pero a partir de ahí, continuar haciendo hincapié en esa condición de adoptada hasta el punto de que se deje entrever en determinadas ocasiones que una madre puede ser capaz de hacer semejante crimen en caso de que esta persona lo hubiera hecho, que tenemos que ser súper prudentes con nuestra forma de expresarnos, por el hecho de que su hija sea adoptada, o dicho de otra manera, que una madre pueda ser más capaz de hacerlo con una hija adoptada que con una hija biológica, es, en mi opinión, insultante, y es en opinión ofensivo, y es en mi opinión, y no quiero resultar pedante, una muestra de ignorancia absoluta hacia lo que significa la adopción y a los sentimientos que tienen o tenemos las madres adoptantes. Ser madre y ser padre es mucho más que concebir un hijo. La maternidad y la paternidad tienen un contenido sencillamente inmenso, como los océanos. Y en el momento que una madre y un padre toman la decisión de adoptar a esa niña, a ese menor, a ese niño, quien sea, es porque tienes el convencimiento absoluto de que vas a amarlo por encima de tu vida, sin límites, de la misma manera que otro que hubieras tenido de otra manera, con una cesárea, con una inseminación artificial o como sea, porque lo importante es tomar la decisión y si la tomas es que eres capaz de amar de esa manera. A partir de ese momento eres madre, no eres madre adoptiva, como si fuese un apellido, eres madre. Y por lo tanto, ahondar en eso a mí me parece innecesario. Y realizar afirmaciones del tipo de si fuera hija parida, puntos suspensivos, me parece, repito, un insulto y una ofensa. Di vostede que traslada a súa opinión persoal, supoño que vostede coñecerá outras nais adoptivas, adoptantes. É un sentimento xeralizado? Claro, evidentemente. De sentirse es un que pouco son insultadas. madres, es que esas mujeres y esos hombres somos madres, somos padres, no llevamos un cartel en la frente. Entonces, que es algo que solamente desde la ignorancia del sentimiento que nosotros podemos tener puede explicarse. Cualquier persona que tenga el sentimiento de una madre o un padre adoptante entenderá que non tiene sentido el comentario. E dende o punto de vista dos fillos, porque onte falábamos aquí neste espazo cunha psicóloga que nos comentaba que para un neno é moi difícil de asumir primeiro a morte e máis a morte violenta, e cando un se pode ao mellor sentir un pouco máis identificado polo feito de ser tamén fillo adoptivo, pois que iso pode ser un sufrimento maior. Non sei se vostede percibe pois que iso, que son fillos adoptivos que pues que se pueden sentir un poco más afectados por este caso innecesariamente también. Mira, yo creo que no se puede generalizar. Hay hijos biológicos que no se sentirán, por desgracia, queridos en su hogar. Habrá hijos adoptivos que no se sentirán suficientemente queridos en su hogar y lo contrario. Habrá hijos biológicos que se sientan los niños más queridos del mundo y habrá hijos adoptados que se sientan los más queridos también. En función del amor que sientan y que reciban, no solo de su madre, de su padre, sino de todo el entorno que forma parte de su vida, de los padrinos, de los primos, de los tíos, de los abuelos, etc., supongo que los niños tendrán más o menos sentimiento, como tú dices, de temor a lo que les pueda pasar. Tampoco la adopción se puede generalizar por cuanto que no es lo mismo unos niños adoptados, como por ejemplo lo fue Asunta, cuando era un bebé y por lo tanto no tenía conciencia de estar siendo adoptada, no tiene pasado en su mente y por lo tanto no pueden estos niños tener, en mi opinión, ningún temor, salvo que por el hecho de ser adoptado, salvo que vaya añadido o unido, como digo, de otros comportamientos por parte de su entorno, a otros niños que a lo mejor se adoptan a otras edades y a lo mejor puede ser, no lo sé, que su adaptación al entorno familiar no haya llegado a ser pleno. Yo te puedo decir que tengo dos niñas que para todos los que formamos parte de su entorno
no hablo en mi propio nombre, sino en el mío, en el de su padre y en el de todas las personas que las amamos inmensamente, son lo más importante en nuestra vida y están viviendo esta tragedia como la de todas las niñas, no con una diferencia de una a la otra, sino de el impacto que efectivamente te produce el saber que en tu ciudad ha aparecido muerta una niña cercana a ti en edad, que además pues, puedes conocer de vista o de haber coincidido con ella en alguna situación y que por lo tanto lo vives con una cercanía que a ellos pues evidentemente le duele. Ha habido enseguida una identificación, que repito que en mi opinión es errónea, del crimen con el entorno más cercano, pero en tanto cuanto no esté, como decía antes, sentenciado, no hay que olvidar que cualquier otra persona pudo haberlo hecho y eso también hace que los niños tengan esa preocupación, pero no los niños y todos los santiagueses, porque yo te puedo decir que los días siguientes a la aparición del cadáver de Asunta, todas las mamás y los papás estábamos especialmente preocupados y haciendo con ellos cosas que a lo mejor ya en la rutina diaria no hacías. De repente te encontrabas con una amiga que te comentaba, pues yo ya empezaba a dejar a los niños bajar a por el pan, pero estos días estoy bajando con ellos yo. Bueno, pues cosas porque evidentemente a todos nos conmociona y a todos nos preocupa, por lo que decía antes, porque afortunadamente Santiago es una ciudad en la que el grado, el nivel de delincuencia es muy bajo, y por lo tanto no estamos acostumbrados a este tipo de noticias. Bueno, afortunadamente non estamos afeitos a este tipo de noticias, esperemos non ter que dar ningún outro suceso como este en Compostela. María, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, moitas grazas por achegarnos, pois iso, dende os dous puntos de vista deste suceso que, como dís, nos ten totalmente conmocionados aínda. Gracias a vosotros. Pois ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Recoméndolles un día máis que sigan vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.